Bienvenidos, damos gracias al Señor primeramente por darnos la oportunidad de estar aquí una vez más. Amén. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, y es por eso que estamos agradecidos con Él, porque nos ha permitido regresar acá y estar juntos, y así pues de esa manera recibir la bendición de Dios. Es ahí donde dice la Biblia que el Señor envía bendición y vida eterna. Así que hoy en esta mañana pues Dios puede obrar conforme a su misericordia y añadir a aquellos que están para ser ordenados para salvación. Amén. Queremos en esta mañana pues como siempre preguntar si hay alguien que hoy está por primera vez. Quisiéramos ver su mano levantada y darle la bienvenida. Como iglesia queremos saludarle, queremos decirle bienvenido a esta iglesia. No sé si hay alguien, levante su mano hacia en alto. Solamente queremos decirle bienvenido o bienvenida. ¿Hay alguien que está por primera vez? Bueno, y si no, pues de igual manera pues queremos darnos la bienvenida. Todos, como ya dije, sean todos bienvenidos. Amén. Y como lo dije la vez pasada, el domingo antepasado, pues algunos pues ya teníamos días de no verlos, y hoy pues nos alegra que estén aquí y poderlos ver nuevamente. Bienvenidos sean todos. Amén. Vamos a cantar esa alabanza que dice: bienvenido a esta iglesia que te ama, a esta iglesia de Cristo Jesús. Así que mientras la cantamos, usted pues acérquese ahí al hermano y salúdelo y dígale: me alegra verle, dele un abrazo y salúdelo con amor en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Y bienvenido a esta iglesia que te ama, a esta iglesia de Cristo Jesús. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de amar. Y Dios te ama y yo te amo, y así debemos vivir. Dios te ama, yo te amo, vivamos siempre así. Te amo, le amo, mi hermano. Te amo, le amo, mi hermano, porque tengo al Señor. Y a su nombre, gloria a Dios, gloria al Señor. Qué bueno es poder saludar al hermano, al amigo que tenemos allá a la par. Queremos en esta mañana, antes de poder leer la palabra del Señor, quisiéramos orar, hermanos, por las necesidades pues que se presentan día a día. Y como ustedes pues algunos han de saber que hemos tenido una familia que ha sido parte de la iglesia desde que la iglesia prácticamente fue fundada. Fueron unos ellos de los primeros que llegaron a la iglesia Lin, y pues ellos han estado pasando momentos muy difíciles. Han estado, pues, alguna hermana ya tiene ya varios años de estar mal de salud, y la hermana de ella también, otra hermana, también pues ha estado muy mal de salud. Nos han hecho llegar pues que nos han dado a saber de que sí está muy mal una de las hermanas. Estamos hablando de la familia Cabrera.
la hermana Alejandra Cabrera y su hermana Margarita Cabrera. Han estado, hermanos, muy mal de salud. Así que vamos a orar por ellos en esta mañana. Sabemos que para Dios no hay nada imposible. Dios, si Él quiere, pues puede sanar, puede levantarlas de ahí donde están. Pero todo depende de su voluntad, porque Él es el que tiene la última palabra. Que sea Él el que tome la decisión, lo que Él va a hacer, ya que pues Él es Dios, Él es el único que puede hacer y puede obrar en la vida de aquellas personas que se encuentran en este momento en dificultad. Amén. Vamos a orar entonces, hermanos, vamos a pedirle al Señor que sea Él el que obre. Así que le voy a invitar de que cierre sus ojos y todos juntos. Y si usted pues de igual manera sabe y conoce de alguien que también está pasando una situación así parecida o quizás un poco más difícil, podemos en esta mañana, creyendo en el Señor, que Él puede llevar fortaleza, puede llevar la restauración a cada familia, a cada vida que se encuentra en este momento pasando momentos difíciles. Digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por permitirnos, Padre, alabarte, por permitirnos cantarte, por permitirnos, Señor, levantar, oh Dios, esa alabanza. Gracias, Señor. En esta mañana, Padre, queremos pedirte, Padre, por la salud de la vida de nuestra hermana Alejandra Cabrera, la vida también de nuestra hermana Margarita Cabrera, Señor, hermanas que se encuentran muy mal de salud, oh Dios. Pero ahora como iglesia, Señor, como pueblo unido, oh Dios, con un mismo pensar, un mismo sentir, queremos pedirte, Padre, que llegues y puedas obrar, Señor, en la vida de la familia Cabrera, Señor. Si es tu voluntad, Señor, que pueda ser restaurada, puedan levantarse. Sabemos que para ti no hay nada imposible, que todo es posible para ti, Señor. Por lo tanto, pedimos para que llegues, Señor, y lleves consuelo a la familia. Lleves, oh Dios, lo que realmente necesitan, Señor, para poder, oh Dios, ver ese milagro en la vida de cada una de ellas. Oh Dios, como iglesia ahora, Padre, te lo pedimos, te lo rogamos, creyendo en ti, de que para ti, Padre, todas las cosas son posibles. Gracias te damos, bendice, oh Dios, a cada uno de los que estamos aquí, bendice tu palabra de igual manera. Y bendice, oh Dios, se ayuda a aquellos que también están pasando momentos difíciles, momentos, oh Dios, donde desconocemos, pero tú sí lo sabes, tú lo conoces. Por eso en esta mañana, oh Padre, en una sola voz, en un solo sentir, te pedimos para que seas tú el que obres maravillosamente, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos. Bendice tu palabra, Señor, háblanos a través de ella. Y llega, oh Padre, al corazón de aquellos que nos han de ver a través de las redes sociales, que nos escuchan, Señor, y que de esa manera también puedan ser restaurados espiritualmente. Te lo pedimos, te lo rogamos a ti creyendo. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Qué bueno. Vamos a abrir la Biblia, vamos a abrir la palabra del Señor. Y vamos a hacerlo en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Queremos meditar en esta mañana. Capítulo 9 del libro de los Hechos. En el versículo 23 queremos leer. Cuando ya lo tenga, dicen amén. Comparte la palabra ahí con el que no tiene la Biblia. Usted, si la tiene, comparta. ¿Lo tienen, hermanos? Dice entonces la palabra del Señor, capítulo 9, versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén,
trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecantaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Pueden sentarse, hermanos, por favor. El domingo pasado, pues, pudimos tener la oportunidad, el privilegio de poder estudiar lo que fue el encuentro que Saulo tuvo con el Señor Jesús. Y veíamos cómo fue la manera de cómo tuvo pues ese encuentro, donde Saulo era un hombre pues el cual se había convertido en un perseguidor de los cristianos, perseguidor de la iglesia, de lo cual no fue nada de agrado para el Señor, porque para que el Señor, cuando le tocan a uno de sus hijos, hermanos, Él los defiende como sea, los defenderá de cualquier manera, porque son sus hijos. Y así como la madre protege también a sus hijos, Dios protege a sus hijos. Y no querrá siempre que les pueda dañar, les pueda hacer o les pueda pasar ningún mal. Porque Dios, hermanos, es un Dios maravilloso. Es un Dios en el cual decíamos que conforme a su gracia y su misericordia, Él, hermano, nos atrajo. Porque dice la Biblia que no somos nosotros los que le hemos buscado, sino que Él fue el que, hermano, nos encontró a nosotros. Donde estábamos, hermanos, perdidos. Donde estábamos nosotros allá en aquel lugar donde nadie daba nada por nosotros. Pero la gracia y la misericordia se extendió hacia nosotros, y es por eso que hoy estamos aquí. Por la gracia y la misericordia de Dios. Y como decíamos todos, pues al final tuvimos un encuentro diferente con el Señor, unos de una manera y otros de otra, pero que al final el Señor trata, hermanos, de convertirnos o hacernos llegar de una forma u otra, pero al final llegamos aquí y estamos aquí ahora, los que hemos sido, hermanos, como dice la Biblia, añadidos a la iglesia del Señor. Y es por eso que hoy aquí estamos. Y decíamos que unos de una manera llegamos, otros de otra. El Señor trató de una manera con unos y otros de otra. Pero al final llegamos al mismo lugar, y al lugar donde a lo mejor muchos no han podido llegar, pero nosotros sí, gracias a Dios, aquí estamos. Y los que no conocen al Señor, pues de igual manera, el Señor está tratando con usted, con solo el hecho de venir aquí y escuchar la palabra de Dios. Desde ahí el Señor está ya tratando con su vida. El caso de Saulo, pues fue, usted sabe, en el momento que iba, dice la Biblia, a traer o a tomar preso a algunos de los discípulos que se encontraban en Damasco. Ahí fue donde el Señor se reveló a su vida, y dice que cuando vio aquella luz que lo rodeó a él, que resplandeció en su alrededor y sus acompañantes, entonces Saulo cayó en tierra, y fue ahí donde el Señor empezó a tratar con él. De tal manera que decíamos que desde ese momento, cuando él se levantó, abrió sus ojos, pero no podía ver. El Señor estaba tratando, dejándolo así,
de esa manera ciego, porque Dios quería hacerle saber de que él no iba a poder contra Dios. ¿Y quién, hermanos, puede contra Dios? Por eso le decía: mira, Saulo, Saulo, a quien tú persigues soy yo, es Jesús a quien tú persigues. Cuando Pablo le preguntó: Señor, ¿quién eres tú? Y él le dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, que lo que le quería dar a entender era que estaba peleando contra a sí mismo. No era contra los cristianos, no era contra Dios, sino que él mismo era que al final se iba a hacer el daño. Porque, hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en contra de la voluntad de Dios? O vamos por caminos que no son agradables para Dios. ¿Será Dios el que se hará el mal? ¿Será Dios el que se hará el daño? ¿Será Dios el que se va a condenar? No, somos nosotros. Somos nosotros los que al final, si no obedecemos, si no entendemos, entonces es ahí donde vamos a dar, o quizás vayamos a quedar, hermanos, en lugar donde no se quiere, o donde nadie quiere. Pero Dios, de igual manera, Él trata, y si no queremos a las buenas, pero entonces Él lo hará a su manera. Y decíamos que la vara de Dios es muy dura. La vara de Dios es bien, duele. Y es por eso que aquí Saulo, aquí va él a entender realmente lo que era estar persiguiendo a la iglesia. Ok, en esta mañana, pues, conforme a los versículos que hemos leído, Saulo cuando llegó Ananías, enviado por Dios, en el lugar donde estaba, dice la Biblia que Saulo oró por él, y fue allí donde recobró la vista. Fue ahí donde él pudo ver nuevamente, y ha sido una vez ya, pues, ya más mansito. Entonces el Señor, hermano, le regala no solo la vista nuevamente, y no solamente ahora pues obtiene la salvación, ahora no solamente nace de nuevo, sino que también el Señor le otorga dos elementos más, dos elementos esenciales que todo creyente, todo aquel que nace de nuevo, hermanos, debería de tenerlos. ¿Y cuáles son esos dos elementos? En primer lugar, dice la Biblia que cuando Ananías oró por él, ya dijimos, recobró la vista, pero también dice que fue lleno del Espíritu Santo. Además de eso, de ser lleno del Espíritu Santo, dice que cuando él se levantó, ya pudo ver, pudo comer, porque tenía 3 días de no comer ni beber. Dice también la Biblia que también fue bautizado en agua. Saulo fue bautizado en agua. Elementos a los cuales todo cristiano, todo creyente debería de tener. Y si no lo tiene, pues no se preocupe. Dios todavía, en el Señor todavía tenemos oportunidad, porque mientras hay vida tenemos la esperanza. Y aquí pues Saulo podemos ver que simultáneamente él recibe y es dotado de estos elementos, de estos privilegios, como lo que es el ser lleno del Espíritu Santo y ser bautizado en agua. Usted sabe, hermano, que muchos cristianos pues siempre tardamos más tiempo. Aquí Saulo pues dice que inmediatamente él recibió todo esto. Y ha habido cristianos, ha habido en el caso nuestro, que a lo mejor sí lo han hecho muy rápido desde el momento de su conversión, luego pasan a lo que es el bautismo en agua, reciben el Espíritu Santo, otros no. Pero aquí Pablo, o el Saulo, que es el autor en este momento, es el que está recibiéndolo instantáneamente, simultáneamente. Otros, como ya dije, tardamos más. Hay algunos cristianos que pues vienen a recibir el bautismo en agua allá dentro de 3 meses, 4 meses. Algunos se tardan años pudiésemos decir, y algunos pues a lo mejor hasta este momento todavía, ¿verdad? No han recibido o no han sido bautizados ni en el Espíritu Santo ni bautizados en agua.
Pero Saulo sí lo recibió. Y de tal manera que dice la Biblia que al recibirlo, hermanos, y lo dice en el versículo 18 del capítulo 9, y dice: en el momento le cayeron de sus ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose, dice, fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Además de todo eso, de que vemos esos elementos que Saulo recibe en muy pocos días, también veíamos que Saulo también predicaba a Cristo. Y lo dice en el verso 20. Dice: Saulo predicaba a Cristo. ¿Y cuánto tiempo tenía Saulo? Saulo tenía días de haberse convertido. Saulo tenía días de haber aceptado al Señor como su Señor y Salvador. Pero dice que Saulo enseguida predicaba a Cristo, y lo hacía en las sinagogas. Ahí era donde él predicaba inmediatamente. Es decir, que Saulo no perdió tiempo. Saulo inmediatamente dijo: bueno, para esto es que he sido llamado, entonces para esto estoy. Entonces dice que enseguida predicaba. Y porque de igual manera Saulo había realmente comprendido de que aquello que le había sucedido era para un propósito. Y es que todo, hermano, lo que nos sucede a nosotros dentro de las filas cristianas, o desde el momento que el Señor nos llama, es para un propósito. Y ese propósito, hermanos, en primer lugar es que Dios quiere usarle. Dios quiere de usted usarlo. Se lo dijo a Ananías igualmente el Señor. Porque Ananías le preguntó: Señor, pero este hombre es malo. Este hombre, sabemos el daño que le ha estado haciendo a la iglesia. Pero el Señor le dice a Ananías que este hombre, al cual hoy estaba aquí predicando, en tan pocos días, era porque era un instrumento al cual el Señor había escogido, y que ahora iba a ser útil y de bendición para la iglesia. Iba a ser útil y de bendición para la iglesia. Y es que, hermanos, el Señor es tan bueno que Él siempre ha estado regalando a la iglesia estos regalazos, como lo que es Saulo. ¿Y por qué digo este regalazo? Porque este regalo, a lo mejor en ese momento, los discípulos no entendían, no comprendían por qué era que este hombre ahora, que antes de hacer malo, ahora estaba ahí con ellos. Hermanos, ellos a lo mejor en ese momento no entendían, no comprendían. Pero es que el Señor, hermanos, siempre ha estado dándole regalos a la iglesia. Y a lo mejor en ese momento no comprendían, pero más adelante, según iba pasando el tiempo, ellos iban comprendiendo por lo cual Dios había llamado a este hombre. Y empezaban a ver en Saulo un hombre dotado de muchos dones, un hombre en el cual, en su desarrollo espiritual, se veía como él, hermanos, se esforzaba aún más que los apóstoles, que los demás apóstoles a los cuales había llamado el Señor anteriormente. Y veían cómo él, hermanos, se desempeñaba de tal manera que hoy conocemos los mayores escritos de cartas en el Nuevo Testamento fueron escritos por Saulo, el que hoy conocemos por el apóstol Pablo. Entonces, vea usted entonces cómo el Señor, en su misericordia, da regalos a la iglesia, regalos especiales, donde a lo mejor para nosotros no nos imaginamos el que
una persona cuando llega acá a esta iglesia o en cualquier lugar, el Señor la cambia, la transforma. O cuando nosotros, hermano, a lo mejor la hemos conocido, conocemos su pasado y decimos, bueno, o cuando el Señor pues lo cambia, lo transforma, al llegar a un lugar de estos, el Señor viene y toca su vida, toca su corazón, lo quebranta, y es ahí donde viene a ser una nueva criatura, viene a ser una nueva vida. Y a lo mejor nosotros no nos imaginamos lo que a lo mejor ese andrajoso que entró por ahí, o a lo mejor ese hombre adinerado que entró por ahí, o a lo mejor esa mujer que allá la conocíamos como lo peor de la vida. No sabemos lo que Dios puede hacer con ella o con él, porque a lo mejor el Señor quiere darle un buen regalo a la iglesia, como se lo estaba dando en este momento a la iglesia primitiva, lo que era Saulo, donde para ellos era un hombre malo, era un hombre despreciable, pero para el Señor iba a ser una pieza fundamental dentro de la iglesia. Entonces nosotros a lo mejor desconocemos, no sabemos cuáles son los planes del Señor. Cuando entra una persona por ahí, por esa puerta, desconocemos totalmente qué es lo que Dios puede hacer. Como ya dije, pongo el ejemplo a lo mejor de una persona pobre, sencilla, o algún andrajoso, algún drogadicto que pueda entrar por ahí, y nosotros a lo mejor, ¿verdad?, pudiésemos hasta despreciar y quizás hacer hasta acepción de personas y decir, bueno, usted como es un señor pues que es de buena posición, entonces venga y siéntese acá en este lugar especial. Y a lo mejor aquel que viene así todo sucio, todo maloliente, pudiésemos decirle, bueno, usted, mire, usted quédese aquí paradito, a usted no lo vamos a sentar. Pudiésemos nosotros hacer acepción de personas, pero para Dios no hay acepción de personas. Dios a todos nos ve de igual manera. Y como ya dije, nosotros pudiésemos pensar de esa manera. Nuestra vista, nuestro pensar, pudiésemos decir, ¿a qué viene este aquí? Pero no sabemos los planes de Dios. No sabemos lo que Dios puede hacer. Por eso es importante siempre traer invitados a este lugar. Entonces, desconocemos. Ahora bien, como yo le decía, Saulo fue dotado inmediatamente de lo que fue la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en agua. Y esos fueron elementos a los cuales el Señor pues siempre nos da para que podamos nosotros desarrollarnos y crecer en la vida espiritual. Con la ayuda del Espíritu Santo y con esos otros elementos, pues a nosotros pues sabemos que el Señor demanda para que nosotros podamos seguir adelante en este camino que no es nada difícil. Pero también se necesita, cuando una persona es recién convertida, además de las ayudas que Dios le da, una de ellas también es la ayuda de los hermanos. Es la ayuda de aquellos que ya han tenido un buen recorrido en la vida cristiana. Aquellos que ya tienen, hermanos, un buen recorrido y que son, pudiésemos decir, ya un poco más maduros en la fe. El Señor también puso ese regalo hacia el discípulo nuevo. Y por eso el tema era ese, o es ese, ayudando al nuevo discípulo. Saulo aquí ahora se está convirtiendo, como ya dije, en un regalo para la iglesia, pero también es un discípulo tierno, es un discípulo nuevo, el cual hay que ayudar, el cual hay que ayudarle, porque por eso esa palabra que usted escucha, nacer de nuevo, cuando uno nace de nuevo en la vida espiritual, hablando en lo espiritual, hermanos, es como un niño que hay que guiarlo. Es como un bebé. Cuando la madre empieza
y está ahí atenta para ayudarle, porque no puede por sí solo cambiarse, no puede por sí solo alimentarse. Y es ahí donde la madre tiene que estar pendiente, porque es un niño, es un bebé. Y luego es un niño donde de igual manera entra otra etapa donde hay que seguirle ayudando, hay que seguirle ayudando, hay que seguirle apoyando, hay que seguirlo instruyendo, hay que seguir ayudándole en todas las áreas, porque es un bebé espiritual. Es un bebé. Y Saulo, aunque venía de aquel mundo de ser un hombre muy valiente, ser un hombre capacitado, había sido enseñado a través de las mejores escuelas, pero aquí era un bebé. Aquí había nacido de nuevo en lo espiritual y necesitaba ayuda. Necesitaba una mano. Necesitaba que alguien lo orientara. Entonces, dice aquí en el versículo 23, pasado muchos días. Cuando dice pasado muchos días, habían pasado ya 3 años después de su conversión. Los judíos, dice, resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos, dice, guardaban la puerta de día y de noche para matarle. Pero ve aquí, es aquí donde sale la ayuda de los hermanos. Entonces los discípulos, dice, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Vea usted entonces cómo se encuentra la ayuda de los discípulos hacia Saulo de Tarso. Y como decíamos que Saulo era muy mal visto aún por los discípulos, dice en el verso 26, que algunos de los discípulos ya que tenían bastante tiempo de haber conocido al Señor, dice que le tenían miedo. Lógicamente conocían la historia de él, conocían quién había sido. Y dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Pero ¿qué dice? Todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Bueno, usted sabrá, ¿no? Usted quizás a lo mejor pasó esta misma historia. Cuando se convierte, ¿verdad?, aquel revoltoso de la cuadra, o aquel matón, aquel drogadicto, aquel que hacía relajo, aquel que se conoció como el asesino, aquel que era un violador, aquel que fue o que perteneció a una mafia, pero de repente por ahí la gente se da cuenta de que aquel hombre ahora es cristiano. Ahora pues lo ven con una Biblia y dice la gente, no puede ser. ¿Cómo es posible que este sinvergüenza ahora sea cristiano? Si lo conocían en la cuadra como el más malo, como el revoltoso, como el que incitaba a hacer siempre, a hacer lo malo. Entonces la gente de la cuadra, la gente de ahí cercana, o si fue un hombre popular, también de igual manera la gente se asombra y dice, ¿cómo es posible? Y a lo mejor hasta miedo le tienen, ¿verdad? Hasta miedo le tienen de decir, ¿cómo es posible que este ahora es cristiano? Si hace poco era un hombre malvado, si hace poco pues ahí asesinó, mató, y ahora véanlo cómo está. No puede ser, y la gente se asombra, la gente se asusta y no lo puede hasta creer de que aquel hombre ahora es un conocedor de la palabra. Pero para ellos puede ser así, para el mundo, para el ojo humano, pero como ya dijimos, que para Dios no hay nada imposible. Y no importa el recorrido, la vida que haya traído a aquella persona, Dios puede cambiarlo y puede transformarlo. Y como dice la Biblia, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Para la vida de Saulo, a pesar de que era un hombre malvado, y aunque aquí los cristianos que
ya tenían un buen recorrido, no querían juntarse con él, porque le conocían, sabía quién era él. Cuando llegó a Jerusalén, dice, trataba de juntarse con los discípulos. Y era lo lógico, ¿no? Ya no podía seguir con el mundo, ya no podía seguir persiguiendo a los cristianos, era lo lógico, porque ahora pertenecía a la familia de Dios. Entonces él buscaba a aquellos a los cuales él perseguía, los buscaba ahora no para matarlos, no para meterlos presos, sino que los buscaba para compartir la fe con ellos. Entonces podemos observar que ellos no querían juntarse con Saulo por el testimonio que él tenía, pero eso era cuando estaba en el mundo. Ahora es una nueva criatura, ahora es una nueva vida, ahora es alguien que necesita ayuda, por eso se acercaba a ellos. Pero ese es alguien que necesitaba que lo orientara, pero ellos tenían miedo. Entonces dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Pero es aquí donde aquellos que, como decía yo, que están maduros en la fe y que ya tienen un buen recorrido, esos son los que tienen que buscar a los recién nacidos para ayudarles, para orientarles, para que puedan decirle, mire, por aquí es el camino, así que véngase, yo le voy a enseñar. Y ahí apareció Bernabé. Apareció Bernabé. Entonces Bernabé tomándole, oiga, entonces Bernabé tomándole, le trajo a los apóstoles, a los demás apóstoles. Y oiga, y dice, y les contó cómo Saulo, oiga, les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado velorosamente en el nombre de Jesús. Ve entonces ahí donde Saulo está recibiendo ayuda de los demás hermanos, está recibiendo ayuda de los que ya están más maduros en la fe. ¿Usted ha recibido ayuda o recibió ayuda? No lo sé. A lo mejor no. Por la gracia y la misericordia de Dios es que usted ha crecido en fe. Pero no ha tenido por ahí alguien, un tutor que le diga, mire, véngase, yo le voy a enseñar aquí, véngase. Mire, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Usted va a tener que empezar a leer la Biblia, va a tener que empezar a orar. Porque no todos son como Saulo, ¿verdad? De que donde dice que enseguida predicaba a Cristo. No todos somos así. Como dije, hay unos que pasan años y no pueden ni dar la bienvenida en los hogares, porque les da miedo, les da pena. No pueden. Pero no, aquí este hombre dice que era valorudo. Pero de igual manera, a pesar de todo eso, está siendo ayudado por los demás hermanos. Tiene que ser ayudado por los demás. Yo recuerdo cuando vine al Señor, cuando fueron mis primeros días, cuando yo me convertí, pues yo tuve mucha ayuda de algunos hermanos. Y eso fue lo que prácticamente fue una de las causas por las cuales me ayudó a crecer en la vida espiritual. Habían hermanos que me invitaban, incluso hasta el pastor que estaba en ese tiempo, recuerdo, cuando yo llegué, recuerdo que una vez me dice, hermano, usted se va a quedar conmigo al final. Dije yo, ¿qué querrá el hermano? Y al final así fue, ¿verdad? Nos quedamos. Me quedé. Y ya lo miré yo, que cuando ya no había nada de gente, pues empezó a buscar un radio, una grabadora que tenía ahí, y empezó a poner una alabanza. Y me dice, hermano, escucha esta alabanza, me dice, porque con usted la vamos a cantar. Dije yo, ¿qué? Yo no canto, yo no. Yo venía empezando, hermanos. Y además,
Y el chiste también es que a él, cuando yo lo había visto cantar, para que me dijese, hermano, aprendes esta alabanza, escúchela, porque juntos la vamos a cantar. Dije yo, este hermano, algo le está pasando. Si ni él canta y ni yo tampoco, ¿cómo es que la vamos a cantar? Pero ahí estuvo, hermanos, con aquella alabanza y escuchándola. Pero ¿sabe cuál era el propósito de él? Era ayudarme. Era que yo me sintiera parte, o me fuera sintiendo parte de la iglesia. Ese era el propósito de él. Yo lo vine a comprender después, ¿verdad? En ese momento yo me hacía la pregunta que yo, pues hermano, ¿cómo es que quiere que cante? Si yo no canto, ni él tampoco. Entonces, pero yo después comprendí que el propósito de él era que yo me sintiera parte de la familia, que yo me hiciera a la iglesia, para que yo me sintiera ya, sí, parte ya de esa familia. Y eso fue algo de lo que a mí me empezó a gustar. Digo, qué bonito. Y luego, una vez recuerdo que iba de viaje para otro lugar, fuera de aquí del país, y me dice, hermano, le invito. Entonces dije yo, ¿cómo hago? Y en el trabajo, ¿cómo hago? Si yo soy empleado, tengo que pedir permiso. Pero ahí pues llamé a la cual persona en la cual yo era en el cual yo trabajaba, y pues al final me dio permiso, así un poco enojado, pero me dijo, está bien, me dijo. Y el hermano, pues al siguiente día nos fuimos. Hermano, sí, era un amor, era algo bien bonito, el cual él mostraba con aquellos, y yo lo observé no solo en mi vida, sino con muchas personas también. Lastimosamente, pues el hermano cayó, pero sí tengo esos bonitos recuerdos de él. Y de igual manera de otros hermanos. Recuerdo a un hermano que hasta el momento aquí está, y ha sido de mucha bendición para la iglesia. Cuando yo me reconvertí en una célula también, recuerdo que ya al final de la semana, un domingo parece que fue, ya se acercó. Yo no sabía nada de lo que eran las visitas programadas, pero ya llegó el hermano y me empezó a explicar, hermano, mire, a usted le voy a explicar a usted por qué fue que aceptó, qué fue lo que lo impulsó a usted a aceptar a Jesús, esto y esto y esto. Ya empezó a explicarme, y así sucesivamente, y luego la segunda visita y la tercera visita, hasta que yo, hermanos, me fui formando y fui creciendo espiritualmente. Pero vea la ayuda, lo importante que es el poder ayudar a aquellos que vienen empezando en la vida espiritual. Y es por eso que cuando no reciben esa ayuda, es por eso que algunos se mueren y se quedan a mitad de camino. Y eso a lo mejor ha venido pasando dentro de la iglesia, de que los dejamos así, sálvese quien pueda. Ahora vea usted cómo hace. No, yo ya le dije, es un niño espiritual, necesita ayuda, necesita que usted lo guíe. Usted que ya tiene un más recorrido, que ya es más maduro, entonces necesita que nos acerquemos a él, que nos acerquemos a ella y le podamos ayudar para que pueda seguir adelante y pueda llegar hasta el final con nosotros. O a lo mejor hasta él pues puede en algún momento ayudarnos a nosotros. Pero así sucesivamente es como la iglesia tiene que caminar, es como la iglesia tiene que avanzar. De otra manera no. La iglesia se ha dicho que es la única institución que deja botado a sus soldados. Que no debería ser así. No debería ser así, debería lo contrario. Ayudarle, aconsejarle. Mire, avance. Mire, usted va a pasar esto. No va a ser fácil, pero tiene que continuar. Y con eso que Dios le ha dado, con esos recursos que el Señor le ha ayudado, mire, eso también le va a ayudar. Porque yo a lo mejor no voy a estar siempre con usted, pero Dios siempre va a estar con usted. Pero son consejos que podemos darle. Y aquí pues Bernabé lo agarra a Saulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado velorosamente en el nombre de Jesús. Y dice en el verso 28, y estaba con ellos en Jerusalén. Y dice, y entraba y salía. Entraba
y salía. Y luego dice en el verso 29, y dice, con esa ayuda que él había recibido de los hermanos, él se sentía ya con más valor, con más fuerza. Y dice que hablaba denodadamente, es decir, con valor, con decisión, con determinación. Y dice en el nombre, dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y no solamente eso, sino que también ya disputaba con los griegos, con aquellos que tenían mucho conocimiento, aquellos que habían adquirido conocimiento en el ámbito secular. Y dice, y disputaba, es decir, que discutía con ellos, se enfrentaba con ellos, dice, con los griegos, pero estos procuraban matarle. Pero aquí nuevamente en el verso 30 dice, luego los hermanos ayudándole nuevamente. Y eso es lo que hemos venido hablando, ¿no? Ayudarle a aquel que necesita en ese momento, aquel que está tierno en la fe, aquel que necesita orientación espiritual. Y dice, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, siempre cuidándolo a Saulo. Y como ya dije, no imaginándose lo que Dios iba a hacer con Saulo más adelante. No sabían el regalo que Dios le estaba dando a la iglesia. No sabían el regalo tan maravilloso que Dios le estaba dando a la iglesia. ¿Y sabe qué? En esta mañana le voy a decir algo. Usted también es un regalo que Dios ha dado a la iglesia. Todos los que están aquí han sido de bendición, han sido esos regalos especiales que un día, como dijimos, no sabemos cómo llegaron, pero que para Dios era una pieza clave. Para Dios era un instrumento útil, o que iba a ser un instrumento útil. No sabemos cómo llegó, cómo entró por esa puerta. Desconocemos. Pero el Señor estaba entregando un regalo a la iglesia. Y ese regalo ha sido uno de ustedes. Todos y cada uno de los que estamos aquí. Sí, a lo mejor usted dice, no, ¿yo qué voy a aportar? No. Con un pequeño consejo que usted aporte y sea para el bien de la obra, ya eso fue un regalo para la iglesia. No digamos, hermanos, con todo esto que Pablo o el apóstol Pablo iba a hacer más allá. Si un hombre que se entregó completamente por la iglesia, un hombre que daba la vida, un hombre que no le importó abandonar lo que había aprendido o lo que tenía, se entregó por completo, lo dio todo. No me importa, decía el Señor, decía Pablo. No importa. No importa. Para mí, decía, el morir es Cristo. Para mí el morir es Cristo. Para mí, decía, todo aquello del mundo, para mí es basura, decía él. Eso ya no me sirve. Él había entendido y comprendía de que sí era un instrumento al cual Dios había puesto dentro de la iglesia. Y muy útil para edificación, para bendición de la iglesia. De igual manera, todos nosotros acá, a veces, a lo mejor hacemos diferentes funciones, porque no todos hacemos las mismas funciones, somos como los miembros del cuerpo. No todos hacen la misma función, unos hacen una, otros hacen otra, pero todo para edificación del cuerpo. Y así de igual manera, todos aquí hacemos diferentes funciones.
Algunos funciones más grandes, otras más pequeñas. Pero todos somos parte del cuerpo de Cristo y aportamos para la obra de Dios. Así que, hermanos, no hagamos acepción de personas, no tengamos en poco a nadie, absolutamente a nadie, por muy sucio, por muy pecador que sea, recibámosle y digámosle bienvenido, Cristo le ama. Porque Dios puede hacer una vida, puede hacer de esa persona un Saulo, puede hacer de esa persona un Pablo. Amén. Pues es que nosotros también debemos de trabajar con los niños, porque no sabemos si de ahí van a salir los nuevos pastores. No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestro trabajo? Orientarlos, ayudarlos, darles buen ejemplo para que ellos puedan crecer y puedan ser como nosotros. Amén. Y un día el Señor, pues, a lo mejor a uno de sus hijos o una de sus hijas, el Señor lo llame y lo ponga ahí en un privilegio donde nunca nos imaginamos. Y lo podamos en un momento ver y aunque nos asombremos o el mundo se asombre, dijo, pero y no era aquel tímido, no era aquel, o como decían de Saulo, ¿verdad?, que le tenían miedo, dice, porque sabían de dónde venía, sabían que era un perseguidor. Pero para ellos era así, pero Dios tenía un propósito diferente para Saulo. Dios tenía algo diferente. Pero sí debemos de trabajar, debemos de ayudar para el bien de la iglesia. Y dice el verso 30, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso, cuidando a Saulo. Pero aquí hay algo bien interesante, hermanos, y es que cuando nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, cuidamos de los más pequeños y estamos pendientes de aquellas necesidades, entonces Dios envía bendición a la iglesia. Dice el verso 31, entonces, oiga, las iglesias, ¿qué dice? Tenían paz por toda Judea. Dios envía paz a la iglesia. Pero cuando no es así, cuando solamente hay pleitos, hay divisiones, hay enfrentamientos entre los mismos hermanos, cuando hay envidias, cuando por ahí sale aquel hermanito que dice, no, es que usted no puede, espere, yo le voy a enseñar cómo, y se cree más que los demás. Eso, hermanos, no le agrada al Señor. Eso no le agrada al Señor. Pero cuando Dios ve que la iglesia es unida, cuando Dios ve que la iglesia está en un mismo sentir y que aquellos hermanos que están más maduros en la fe ayudan a aquellos a los cuales están pequeños en la fe, que necesitan, entonces eso es lo que Dios hace dentro de la iglesia. Envía paz. Y dice, envió paz por toda Judea. Y dice también que en Galilea, en Samaria, y como dice, y eran, dice, edificadas. ¿Y cómo eran edificadas? ¿Por qué era que estaban edificadas? Porque andaban en el temor del Señor. Andaban en el temor del Señor. No andaban en pleitos. No andaban queriendo hacer uno, queriéndose hacer más que el otro. No andaban en chismes, en nada de eso. Ayudaban a los hermanos, ayudaban a los demás. Por eso el Señor envió paz. Envió paz. Y eran edificadas, dice, andando en el temor del Señor. Y dice la parte final del verso 31, y se acrecentaban, como dice, fortalecidas en el Espíritu Santo. Se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo, no en la carne. Porque cuando se anda en la carne, entonces eso es lo que pasa, divisiones, problemas, dificultades.
la iglesia se divide, no crece, porque no está ahí el verdadero función de un cristiano, que es andar en el temor del Señor. Y dice que se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Esa es la bendición que el Señor va a añadir a una iglesia cuando está unida, cuando ama, cuando ayuda. Dios enviará bendición a la iglesia. ¿Cuántos quieren que Dios, hermanos, bendiga a nuestra iglesia? Así que trabajemos y ayudemos a los demás. No los critiquemos, no los señalemos. Claro, si usted ve algo ahí que anda mal, entonces ahí sí, ¿verdad? Acérquese y dígale, hermano, mire, quiere ayudarle yo, pero con amor, ¿verdad? Quiero ayudarle. Y si usted lo hace y no entiende, pues entonces llame a otro. Y si no entiende, pues entonces ahí pues llame allá a lo más avanzado, ¿verdad? Y hágale saber de que lo que está haciendo es malo. Pero lo que queremos es ayudarle. Lo que queremos es que Él siga avanzando. No queremos destruirlo. Lo que queremos es que Él sea uno más de la iglesia y no uno menos. Amén. ¿Cuántos anduvieron ayer en las marchas? No sé, a lo mejor alguno de ustedes anduvo. Pero si anduvo, qué bueno, hermano, no es malo. Pero ahí estaba unida la iglesia católica y la iglesia evangélica. ¿Con qué sentido? ¿Con qué propósito? De unificar, de que haya paz. Y así, si uno quizás por ahí, como religioso, dice, no, es que no pueden juntarse. No, hermanos, eso es para el bien del país, para unificarla. Y si usted fue, pues qué bueno. Pues qué bueno. Todo depende de por qué lo estaba haciendo. Que si es para algo bueno, pues Dios lo está viendo. Pero si andaba por algo malo, pues de igual manera Dios lo ve. Pero si usted quizás dice, no, es que yo no me junto con un católico, porque esos adoran imagen. Pero ¿y quién es usted para juzgar? ¿O quién soy yo para juzgar? En vez de decirle, hermano católico, mire, yo lo amo a usted. Aunque usted es de otra religión, pero yo lo amo. Porque a eso nos ha mandado el Señor, a amarnos. Amén. A eso nos ha mandado. A eso nos ha mandado. ¿O no quiere usted el bien para el país? ¿Qué desea usted para el país? Que hayan pleitos, que hayan problemas. No desea eso, ¿verdad? Igual para la iglesia, usted no desea eso. Nadie desea que la iglesia tenga esos problemas de que siempre anda por ahí, ¿verdad, hermanos? Peleándose uno contra otro. Eso no es la iglesia. Amén. ¿Fue o no fue? No tenga pena, diga, yo fui, hermano. Amén. Ahí está un hermano que dice que fue. Yo no estaba, andaba allá en otro departamento ayer. Pero hermanos, todo que sea para la unificación, para el bien de los demás. Amén. Ame al hermano, ame al recién convertido, búsquelo, ayúdelo. O aquel hermano que se ha alejado también de igual manera, vaya, hágale una llamada. Yo recuerdo también cuando recién convertido, a mí me llamaban a cada uno, hermano, ¿dónde está? Vamos a dar una vuelta, hermano, queremos que vayamos a comer por ahí. Está bien, les decía, vamos. Y allá íbamos. Había veces que pasábamos toda la noche, ¿sabes? Y aunque después íbamos desvelados a trabajar, pero nosotros habíamos pasado un momento feliz con los hermanos ahí. Y a mí no me importaba llegar al trabajo así todo desvelado, pero yo sabía que había pasado un momento muy especial con los hermanos. Y que yo sabía que ellos me amaban, me querían, y que yo sentía que ellos querían que yo siguiera adelante, que no me quedase ahí a mitad de camino, sino que continuara. Y orábamos ahí, llorábamos y orábamos también. Pero era una felicidad
Era algo bonito, era algo hermoso. Y así fue como también comenzó la iglesia primitiva. Si usted se fija en el libro de esto mismo de los Hechos, el principio. Era un solo amor. Se amaban, se ayudaban, vendían lo que tenían y dice que se lo daban a los necesitados. Amén. Así que si usted tiene, o si sabe de que alguien tiene una necesidad, pues venda lo que tiene. No, broma. No son bromas. Pero sí podemos ayudar, con algo poco, pero sí podemos ayudar. Amén. Todo para que sea del bien de la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros los que estamos aquí. No son esas sillas, no es este local, somos nosotros los que estamos aquí. Amén. Así que, adelante, hermanos. Y si hacemos esto, entonces el Señor, como dice el verso 31, enviará paz por toda, así como lo envió por Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el amor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Haciendo esto, el Señor enviará lo mismo a la iglesia, amando a los hermanos, ayudando a los demás. Es ahí donde el Señor enviará su bendición, derramará su Espíritu, y aquellos que no han recibido todavía la llenura del Espíritu Santo, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Amén. Con esto terminamos. Vamos a orar. Vamos a invitar que cierre sus ojos. Gloria a Dios. Y así con sus ojos cerrados, queremos hacer una invitación en esta mañana. Ya que hemos podido ver a través de las Escrituras cómo ayudaban a Saulo de Tarso cuando estaba en peligro, porque era alguien que estaba tierno en la fe, pero ahí estaban los demás hermanos para ayudarle. Hoy de igual manera, no todos a lo mejor han sido ayudados. Usted podrá decir, no, yo no recibí la ayuda que recibió usted. Pero está el Espíritu Santo que también le ayuda. Y si hay hermanos que son muy buenos hermanos, que también, si usted se acerca a ellos, le ayudarán para que usted pueda continuar, para que usted pueda seguir adelante. Por eso en esta iglesia siempre le decimos bienvenido o bienvenida, porque aquí no hacemos acepción de personas, todos son bienvenidos, sea que tenga o no tenga, es bienvenido, sea que esté sirviendo o no esté sirviendo, usted es bienvenido o bienvenida. Y queremos decirle que queremos que sea parte de la iglesia. No sabemos los planes de Dios, no sabemos cuáles son los propósitos del Señor, pero sí sabemos que Dios es el que puede hacer de usted una nueva criatura, una nueva vida, porque a nosotros pues nos ha hecho eso, nuevas criaturas, nuevos hombres y nuevas mujeres. Pero en esta mañana, en esta oportunidad, quisiéramos preguntar si hay alguien que hoy quisiera entregarle la vida al Señor por primera vez. Si usted desea hacerlo y siente que aquí usted pues, o que a pesar de que usted no ha encontrado el amor allá en su familia, en el mundo, hoy aquí pues el Señor se está acercando a usted con amor. Él hoy a través de su palabra le ha hablado y queremos decirle que el Señor quiere hacerlo parte de la iglesia, parte de la familia cristiana. ¿Hay alguien que hoy desea aceptar a Jesús por primera vez? Póngase en pie o levante su mano, vamos a orar por usted.
¿Siente su corazón hacerlo? No sabemos qué Dios quiere hacer con usted. Solamente entréguele su corazón a Jesús y Él será el que ha de hacer lo demás en su vida. Si hay alguien que hoy lo va a hacer, nunca le ha entregado la vida a Cristo, pero hoy por primera vez lo va a hacer. Póngase en pie. Vamos a orar por su vida. ¿Hay alguien del lado de las hermanas o del lado de los varones? ¿Desea hacerlo hoy en esta mañana? O si hubiese alguien que va a reconciliarse con el Señor, de igual manera le hacemos la invitación. ¿Quiere hoy reconciliarse con el Señor? Póngase en pie o levante su mano en señal que hoy usted desea hacerlo. ¿Hay alguien que lo va a hacer? Ya no quiere seguir así como ha venido. Quiere hoy entregarle o entregarse a Cristo nuevamente. Levante su mano, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Siente en su corazón hacerlo. ¿Hay alguien que desea hacerlo en su corazón? Dios quiere obrar en su vida. Dios quiere entrar en su corazón. Dios quiere seguir tratando con usted. Dios no quiere dejarlo abandonado. Dios no quiere que usted perezca. Al contrario, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Si hubiese alguien que lo va a hacer hoy en esta mañana, póngase en pie. Vamos a orar por su vida. Vamos a orar por usted. Siente en su corazón. Siente que algo le está diciendo: hacelo hoy. Es el Señor, es el Espíritu Santo el que está obrando en su corazón, en su vida. Si hay alguien que lo va a hacer, y si no hay, pues damos gracias a Dios. Voy a invitar que se pongan en pie todos, hermanos, en esta mañana. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos.